Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo inicio de semana. Gracias a Dios por podernos reunir a través de las líneas del internet de manera virtual. Confiamos en el Señor que muy pronto podamos hacerlo de manera presencial. Quiero compartir con ustedes en esta mañana un salmo que se encuentra en la palabra de Dios, el número 145, versos del 1 al 7, que dicen lo siguiente: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta mañana, pero antes vamos a dirigirnos a Él en oración. Padre Santo, cuántas cosas has hecho tú en cada una de nuestras vidas y cuántas cosas tenemos que darte gracias. Queremos adorarte y alabarte en esta mañana. Queremos escuchar también tu voz. Queremos conocer cada día más cómo tú eres y amarte más y más. Recibe nuestra adoración a través de nuestra alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos juntos entonces a alabar al Señor. Sus atrios alabar.
gracias por cada persona adorándote en este momento y te están cantando desde sus hogares. Gracias por regalarnos un día más de vida, por la bendición de tener a nuestra familia aún más cerca. Gracias te doy porque guardas nuestras vidas, porque en medio de la crisis no nos abandonas, porque eres el Padre amoroso que anda detrás de sus pequeños hijos, y porque nuestra fe y esperanza siempre estarán en ti. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor. Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor.
Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de alabanza y de adoración a Él. A continuación vamos a tener la lectura de su palabra, que se encuentra en el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículos 15 al 29. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El Señor bendiga su palabra, y en esta mañana el pastor Alejandro Durán estará trayéndonos el mensaje. Muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más, aquí estamos con ustedes, soy el pastor Alejandro Durán y estamos compartiendo en esta mañana Gálatas capítulo 3, versículo 15 al versículo 29. Y en esta porción encontramos tres temas que toca el apóstol. Uno es acerca de la promesa, otro es acerca de la ley y otro es acerca de la fe. Y por eso lo he puesto como título, aclarando la promesa, la ley y la fe. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana por habernos dado un tiempo especial, Señor, para poder alabarte, para poder reunirnos. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el apóstol Pablo en este capítulo 3 ha empezado así fuerte, con autoridad y llamando la atención a los creyentes que les había predicado antes y les dijo, oh Gálatas insensatos, palabras duras para cualquiera que escuche esta palabra, pero es más duro escuchar de Dios que escuchar de Pablo. ¿Por qué? Porque apartarse de Cristo, dice Hebreos, ya no hay solución para nuestro pecado. Es mejor volver a tiempo que volver después.
Ahora, pero ¿cómo termina el apóstol Pablo esta sección? Empieza en el capítulo 3, versículo 1, y termina en el capítulo 4, versículo 19, y termina diciéndoles: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ahí encontramos, por un lado, el padre espiritual, hablándole firme a sus hijos, pero con ese cariño también, buscando que sus hijos puedan corregirse, puedan avanzar en la fe cristiana. En esta porción del versículo 15 al versículo 29, la tesis de Pablo es demostrar o ayudar a todos los creyentes a entender que solo se pueden salvar por creer en la promesa que Dios le ha hecho a Abraham y no por hacer las obras de la ley que Dios le dio al pueblo hebreo por medio de Moisés. Eso es la tesis del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que nos ha enseñado ya el apóstol Pablo? En el versículo 8 y 9 ya dijo: así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces, por ahí el apóstol Pablo quiere llevar a todos los creyentes a encontrar con claridad en sus mentes para poder descansar mucho más en la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, que descansar mucho más en la obra que hacían cada día para el cumplimiento de la ley. ¿Qué nos enseña en cuanto a la promesa, la ley y la fe? Bueno, vamos a ver tres puntos en esta mañana. En primer lugar, Pablo habla acerca de la promesa. Dios le prometió a Abraham. Dios prometió bendecir al mundo por medio de Abraham. Eso es lo que quiere resaltar el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo lo manifiesta el apóstol Pablo? ¿Cómo lo explica? En primer lugar, usa una ilustración del contexto de ese tiempo y hablamos de una ilustración de una promesa humana. Cuando leemos ahí en el versículo 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Pablo apela a la costumbre de su tiempo, donde la palabra de la persona tenía valor. Por ejemplo, una promesa verbal era suficiente para hacer un contrato de compra y venta, no como ahora que tiene que ser bajo un documento notarial, con sello de agua. Entonces, y eso no se hacía en ese tiempo. Suficiente era la palabra, y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Ahora, mucho más todavía cuando esa misma palabra se volvía a ratificar y dice que ya no se podía invalidar. Nadie lo podía invalidar porque esa promesa era doblemente ofrecida, y eso era con la costumbre en ese tiempo. Pablo usa el término diateque, que significa pacto o testamento. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios le había dejado un testamento a Abraham. Dios le dio un testamento a Abraham. Ahora, ¿por qué no se entiende mucho como pacto? Porque pacto es acuerdo entre dos partes, pero aquí es algo que nace en Dios de manera personal y voluntaria, y donde Dios le dice a Abraham: te voy a bendecir a ti, y por medio de ti voy a bendecir a las familias de la tierra. Dios, ¿cómo hizo esta promesa a Abraham? Cuando uno va a Génesis capítulo 12, versículo 3, ahí le da una promesa general. Dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero eso estamos hablando en Génesis capítulo 12. Cuando ya llegamos al capítulo 17, una vez más, ahora el Señor se presenta a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, y le da una explicación un poquito más detallada de esa promesa, pero sigue la misma promesa. En Génesis 17, el versículo 7 dice: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas las generaciones, por pacto eterno. Entonces, ahora ya Dios le está diciendo: mira, va a venir un descendiente por tu sangre, va a salir un hijo de tu sangre, y por medio de eso
yo voy a bendecir a las familias de la tierra. Muy bien, y de ahí cuando nosotros nos vamos hasta el capítulo 22, ya después que Abraham estaba obedeciendo al Señor en ofrecer el sacrificio a su hijo Isaac, entonces Dios nuevamente, ahora sí Dios hace una promesa formal, donde Dios ya le dice a Abraham estas palabras. En Génesis 22, versículo 17, dice: y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso es la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿ya? Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que Dios estaba ofreciendo a Abraham, traer al mundo a una persona que venía por medio de Abraham para bendecir a todos los hombres. Y eso lo entendió Pablo, pero eso no lo entendían muchas personas. Con esto, ¿qué es lo que queremos resaltar de Dios? La palabra de Dios siempre tiene valor, sigue teniendo valor hasta el día de hoy. La palabra de Dios nunca ha cambiado. Pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar las personas, pero la palabra de Dios sigue teniendo valor. Pero comparado con la palabra del hombre ha perdido valor en este tiempo. Nadie cree en la palabra de un político. Nadie cree en la palabra de un profesional. Sí, aún nadie cree en la palabra de un cristiano. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta todavía que su palabra debe tener valor. Y por tanto, si nosotros somos cristianos y Dios es nuestro Señor y nuestro Padre, entonces nuestra palabra debe tener valor. En segundo lugar, Pablo no solamente le da una ilustración de la promesa humana y compara ahora cómo es que Dios le ha dado esa promesa a Abraham, sino también que hace una explicación un poco más detallada de la promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora, mis hermanos, los judíos eran expertos en poder descifrar su genealogía, describir, mencionar, relatar. Ellos podían llegar fácilmente hasta Adán, fácilmente podían llegar hasta Abraham. Cuando uno, por ejemplo, lee el libro de Mateo, en el capítulo 1 dice la genealogía del Señor Jesús. ¿Y de dónde cree que parte? Parte de Abraham. De Abraham, dice, hasta David, 14 generaciones. De David hasta el cautiverio de Babilonia, 14 generaciones. Y desde el cautiverio de Babilonia hasta el Señor Jesús, 14 generaciones. O sea, lo tenían todo ordenadito. Y eso es lo que les hace recordar el apóstol Pablo a las personas. Y los judíos no solamente tenían en orden el linaje de Abraham, sino que sabían lo que Dios había ofrecido a Abraham, es que se había revelado en varias partes. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, habla que de ahí va a salir un gobernante que va a gobernar a todas las naciones y que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde días de la eternidad. Por tanto, era claro cómo venía el Salvador por medio de la promesa, pero muchos todavía no la podían entender. Pablo les está demostrando a los judíos en su contexto, en su lenguaje cultural, que lo que Dios ha prometido a Abraham se ha cumplido en Cristo. Por eso miren en el versículo 16, en Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Pablo está ayudándoles a los creyentes a decir: mira, Cristo viene de Abraham. Cristo es el descendiente de Abraham y por medio de esa descendencia Dios ha prometido bendecir a las naciones. Por tanto, la bendición ya llegó a cada uno de nosotros. Pablo les está dejando en claro que Dios no ha mentido, que Dios no ha hablado en vano, sino que Dios ha cumplido su promesa. Una promesa de Dios en la palabra, cuando tú encuentras una promesa, es como un decreto del rey, es como un documento legal
que nadie puede alterar, porque eso está ahí, dado por Dios, y nadie lo puede borrar. Y Dios lo repitió en más de una oportunidad. 3 veces le dijo a Abraham, lo confirmó con Isaac, lo confirmó con Jacob, y por tanto, entonces, mis hermanos, esa promesa que Dios le dio a Abraham es válido hasta nuestros tiempos y por la eternidad. Ahora, cuando dice aquí Pablo, por ejemplo, que Dios le dio una promesa a Abraham, ese término en el original es evangelía. ¿Qué significa? Habla de algo que va a ocurrir en el futuro, pero es una palabra compuesta. Significa algo bueno va a ocurrir en el futuro, y ese algo bueno es la llegada del Señor Jesús. Ahora, pero dice que esa promesa va a estar relacionada con la descendencia. Ahora, el término descendencia en el original, Pablo usa aquí el término esperma, que de ahí viene el término espermatozoide. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, la promesa es lo que Dios le dijo a Abraham personalmente, pero de la esperma de Abraham, del linaje de Abraham, ha llegado el Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene mucho valor, pero la palabra del hombre cada vez pierde su valor. Pero el creyente justificado en Cristo debe recuperar el valor de su palabra. Por tanto, mis hermanos, la promesa de Dios es algo que un día se dio verbalmente, un día se confirmó verbalmente, se ratificó, y eso nadie lo ha invalidado. Y Pablo lo está demostrando de esta manera. Ahora, si entre nosotros no podemos invalidar una promesa porque ya se dio, Dios mucho más no puede invalidar su promesa. En segundo lugar, mis hermanos, aquí Pablo lo que trata de demostrar ahora es la diferencia entre la ley y la promesa. Ahora, ¿qué es lo que dice? En segundo lugar, decimos que Dios dio la ley a los judíos para que aprendieran a obedecer a Dios. Dios no dio la ley a los judíos para que pudieran salvarse. Dios dio la ley para que aprendieran a obedecer a Dios y así puedan poder permanecer en la tierra de Canaán. Ahora, ¿cómo es que llega la ley? Pablo trata de ayudarles a los creyentes. Ahí, por ejemplo, en el versículo 17 dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Pablo, como judío, como un fariseo experto en la ley, estaba acostumbrado siempre a los debates teológicos, a los debates acerca de la ley, de la doctrina de la ley, del cumplimiento de la ley, y ahora está razonando con otros judíos que ahora son creyentes en cuanto a la ley. Les lleva un razonamiento lógico, apela a la memoria, apela a las fechas y a los documentos, y una de las cosas que encuentra en los datos históricos es que la ley vino después de 430 años que Dios le habló a Abraham. Ese es el resumen que llega a hacer el apóstol Pablo. A todos los que enseñaban a cumplir las obras de la ley, Pablo les está haciendo recordar que la promesa a Abraham es antes de la llegada de la ley por medio de Moisés. Es como en la matemática, el número 1 está antes que el número 2. Y el 2 nunca puedes contar tu 2, 1, 3, así, no. Vas a decir 1, 2, 3, ese es el orden correlativo que necesitas contar. Y entonces, así funciona, así nos han enseñado. Y así es la promesa, dice Pablo. Pablo les hace ver que en ninguna parte de la ley la promesa ha sido anulada. Y Pablo le está diciendo, bueno, si ustedes quieren seguir trabajando en esto de hacer las obras de la ley para salvarse, pueden hacerlo. Pero quiero dejarlos algo bien claro. La promesa es primero,
y las obras de la ley es después. Ahora, por eso miren en el versículo 18. Le dice, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Otra vez vuelve al tema primero, que es la promesa, como llamándoles a reflexión, a considerar seriamente que la receta para salvarse no es cumplir las obras de la ley, sino creer en esa promesa que Dios le ha hecho a Abraham. La salvación del hombre caído viene por una promesa a Eva. Y Dios le dijo a Eva, de tu simiente, de tu semilla, saldrá alguien que va a destruir a Satanás. Ahí no queda todo. La bendición para todas las familias de la tierra viene de la semilla de Abraham. Y cuando vamos al libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, encontramos una genealogía donde Jesús llega hasta Adán. Cuando vamos al libro de Mateo, encontramos a Jesús llegando hasta Abraham. Por tanto, tanto por Adán, tanto por Abraham, encontramos al Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor Jesús, un día cuando estaba hablando con los fariseos de su tiempo, ¿sabe lo que dijo? Dijo, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Es como una descripción del rostro de Abraham gozándose por esa promesa que recibió y por todo lo que iba a pasar más adelante en el futuro, de lo que iba a venir de su semilla, de su sangre, y eso era el Señor Jesús. Por tanto, mis hermanos, la ley vino posterior a la promesa, dice Pablo. En segundo lugar, la ley llegó para enseñar a los hombres cuán pecadores son. Para eso llegó la ley. No para salvarnos, sino para enseñarnos cuán pecadores somos. Pablo le deja bien en claro. Ahora, ¿para qué ha llegado la ley al pueblo hebreo? En el versículo 19, mira, lean ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 19, y dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadido a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está explicando Pablo ahora? Pablo le dice, mira, si quieres tomar la ley, tómalo como un espejo. ¿Por qué? En el espejo tú te puedes ver y ves qué cosas están sucias en tu rostro o tu peinado tal vez está desordenado. Entonces, está diciendo, mírame, fue añadido a causa de vuestras transgresiones. Entonces, toma la ley como un espejo para ver cuán pecador eres. Pero también dice que esto ha sido añadido a causa de vuestras transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora, este término añadido significa que la ley ha sido como algo alternativo, no tanto alternativo, sino como algo que viene al costado como suplementario. Primero la promesa y la ley es como algo suplementario. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley? La ley te puede servir como una lupa. La lupa no hace que tengas más manchas. La lupa simplemente te hace ver con más nitidez, con más amplitud lo que está sucio o cualquier objeto que quieras ver. Por tanto, cuando tú vas a la palabra, encuentras los mandamientos, encuentras la ley te hace saber en qué te has equivocado con Dios, en qué has fallado para con Dios. Y eso es el propósito de la ley. Entonces, la ley está para enseñar al hombre que es un pecador. El hombre que no conoce la ley no sabe que es pecador. Pero el hombre que conoce la ley, entonces necesita confiar mucho en el Redentor.
Porque cuando uno va, por ejemplo, al versículo 21, Gálatas capítulo 3, versículo 21, dice, entonces la ley, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que la ley no se contradice con la promesa. Por eso dice que es como algo añadido, como algo complementario. Y la ley ha sido dada para el pueblo hebreo para que pudiera mantenerse en Canaán y no pueda ser rechazado por Dios, olvidado por Dios, y así los filisteos, los cananeos, los amorreos pudieran invadir y destruirle. Entonces era como una protección que tenían ellos mientras obedecían, entonces podían mantenerse en la tierra de Canaán. Pero todo lo que hacían ellos era como una pequeña sombra de lo que iba a venir. Por ejemplo, en cuanto a los sacrificios de los animales, era la sombra del Cordero de Dios que un día iba a morir en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, un hombre que mira la palabra, que lee la palabra, cada vez se va a dar cuenta que es un pecador y cada vez va a necesitar más a un Redentor. En Romanos capítulo 7, Pablo habla mucho, por ejemplo, el poder que tiene la ley para demostrarnos cuán pecadores somos cada uno de nosotros. La ley no tiene poder para darte vida, pero sí tiene tanto poder para quitarte la vida. Por eso, en el versículo 21 ya hemos leído que dice que la ley es incapaz de impartir vida. Así es incapaz. La ley es débil. La ley simplemente te condena. Tú te equivocas y te condena. Y entonces, mientras más conoces del Señor, más necesitas de Dios. Por eso, mis hermanos, Pablo no pudo entrar al cielo a pesar de ser un fariseo experto en la ley. Como dice él mismo, que era un fariseo irreprensible en la ley. Pablo no pudo entrar al cielo por cumplir la ley. Un día, cuando conoció al Señor Jesús y estuvo preso en una celda, y había un carcelero de Filipo que quería quitarse la vida porque se habían escapado los presos, y cuando vieron que Pablo y Silas estaban ahí, hizo una pregunta a este carcelero. Dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y sabe, la respuesta de Pablo fue muy clara y tajante. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Eso entendió Pablo, eso enseñó, y eso es lo que deben aprender todas las personas. La ley no solamente es posterior a la promesa, la ley llegó para poder ayudarnos a ver cuán pecadores somos, y también la ley llegó para guiarnos, dice Pablo, para guiarnos a buscar al Hijo de la promesa. Ahora, mira lo que dice ahí en el versículo 22. En el versículo 22 dice así, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Gálatas 3:22. Entonces, Pablo está usando aquí otra figura, otra imagen ahora para explicar de la ley. Dice, en primer lugar, que la ley es como una celda, donde tú estás encerrado adentro y no puedes salir. Es como que en estos tiempos, por ejemplo, muchos que son acusados de estafa o de lavado de activos, dan una prisión preventiva y los ponen en una celda para que ahora puedan rendir, no pueden escaparse. Y así más o menos es la función de la ley. Entonces es como que te pone en una celda y ahí está esperando que el juez te sentencie porque te ha hallado culpable. Así es. Muy bien, entonces podríamos decir que la ley es como un fiscal. Y cada día nosotros, por medio de la ley, experimentamos que somos esclavos del pecado. Eso lo dijo el Señor Jesús. Muy bien. Y también la ley no solamente es como una celda, sino también como un carcelero completo de la ley. Mira qué es lo que dice en el versículo 23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Ahora, aquí habla ya de un
tiempo que estuvimos encerrados bajo la ley, custodiados. Ahí como el guardián, como el vigilante, cuidándonos que no nos escapáramos. Entonces, la ley es como una celda donde tú encierras ahí porque eres culpable, tienes prisión preventiva. Pero a la misma vez es como un policía que está custodiándote para que no te puedas hacer daño, pero tampoco para que te puedas escapar hasta que llegue el día del juicio. Cada día nos damos cuenta nosotros que somos corruptos. Cada día nos damos cuenta que somos siervos del pecado por medio de la ley. La ley no solamente es así como una celda, no solamente es como el guardián, pero también dice que la ley es como un tutor, como un maestro. Mira lo que dice en el versículo 24. En el versículo 24 dice, versículo 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? En esos tiempos, por ejemplo, una persona adulta se encargaba de instruir a un niño hasta que sea más grande y después presentarlo a la sociedad o a sus padres. Era un tiempo de formación. Y ese es el rol que cumple la ley, de formarnos a cada uno de nosotros, de hacernos ver que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Cada día nosotros debemos entender que somos pecadores necesitados de Dios. Un detenido en una celda puede ser librado por un buen abogado y por un juez que decreta la salida. Jesús vino para limpiar nuestro pecado, dice la Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 21. Jesús es el abogado que nos defiende cuando pecamos, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Y Jesús es el que nos hace libre de todo nuestro pecado, Juan capítulo 8, versículo 36. Por tanto, mis hermanos, ¿confiamos en la ley o en la promesa de Jesús? Como decíamos, la ley o la promesa. Para ir resumiendo, queremos decirles que la promesa de Dios fue dada a Abraham para bendecir a todas las naciones. La ley fue dada al pueblo hebreo para aprender a comportarse cerca a Dios, pero no para salvarse. Y entonces, ¿cómo nos salvamos? Nos salvamos por medio de la fe. Nos salvamos por creer en el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que vemos en tercer lugar? En tercer lugar, lo que vemos aquí al apóstol Pablo hablando que Dios promete salvar a toda persona que tiene fe en la persona y la obra de Jesucristo. Eso es la tercera parte a lo que Pablo quiere llegar. Pablo empezó escribiendo tal vez un poco fastidiado, serio, pero una de las cosas que le apasionaba a Pablo es hablar de la salvación por medio de la fe y por medio del Señor Jesús. Eso era su pasión, eso disfrutaba él y quería compartir con otras personas también. Ahora, cuando empieza en esta parte, seguro que cambia su semblante, su corazón se alegra y dice, esto quiero que disfruten ahora, la salvación, la bendición de la salvación. Y si estuviéramos en nuestro tiempo, tal vez Pablo pondría en negrita o subrayado ahí, o les resaltara para que de esa manera pudieran leer esa carta y mira, a ver, esto es lo más importante para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo en cuanto a la fe? Dice, en primer lugar, que por la fe se llega a ser hijo de Dios. El verbo ser es existir, llegar a ser. Entonces, ahí, por ejemplo, en el versículo 25, capítulo 3, versículo 25 y versículo 26, dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué tal cambio? Ya no ahora hablando que sigue haciendo las obras de la ley, sigue tratando de memorizar tantos versículos, sigue haciendo tantos sacrificios. No, ahora
de ese hombre que es pecador, de pronto ahora se convierte en hijo de Dios. ¿Cómo? Esa es la bendición de creer en Cristo. Ese es el regalo más grande que Dios pudo darnos a cada uno de nosotros, regalarnos la salvación. Pablo no les está diciendo a los judíos que son creyentes ahora, no les dice abandonen la ley, sino lo que les está diciendo es, ustedes necesitan buscar la salvación por medio de la fe y ya no por las obras de la ley, porque ya no si ya son creyentes tampoco necesitan seguir haciendo las obras de la ley para salvarse, porque ya son salvos ahora, ya son hijos de Dios. Y aquí, cuando se habla de hijos, se habla de una relación que ahora existe entre un hijo y un padre. De esa relación está hablando Padre. Y todo esto es por un logro personal del Señor Jesús y no por un logro del hombre. Dios le dio una promesa a Abraham. Dios trajo la semilla de Abraham a esta tierra y esa semilla se conoce como el Señor Jesucristo. Y por medio de Él, que ha muerto en la cruz, nosotros podemos salvarnos, podemos entrar al reino de los cielos. Ahora, los judíos siempre han dicho que ellos eran hijos de Abraham, que tenían a Abraham como su padre, pero Jesús mismo los reprochó, dijo, ustedes no conocen a Dios. Ustedes, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Dios, obedecerían, me escucharían a mí, pero no escuchaban. Entonces, ahora que ya han decidido creer en Jesús, Pablo les está diciendo que ustedes, por haber creído, ahora se han convertido en hijos de Dios. Desde el momento de la conversión a Jesús, ya no necesitamos hacer más cosas para salvarnos. Ya lo logramos. Ya no somos esclavos, sino libres. Y ya no somos servidores, como esclavos somos servidores del amo. Ahora, como hijos, entonces podemos orar con esa libertad, lo que enseñó Jesús a sus discípulos. El Padre nuestro, cuando uno oraba, el Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora sí, como creyente, podemos hablarle al Padre y con esa libertad, con ese gozo, porque hay una relación de hijo con un Padre. El creyente en Jesús tiene una nueva relación con Dios. Y esa es una relación directa, no hay intermediarios. Por eso, cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pablo tenía muy claro ahora que él era un hijo de Dios, que los que creen en Jesús son hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Soy un hijo de Dios, no por mis logros, sino por lo que Jesús ha hecho por mí. Por lo que Dios le prometió a Abraham, eso llegó, esa promesa, esa bendición llegó a mí por medio del Señor Jesús. Y eso debe alegrarnos, eso debe motivarnos, debe desafiarnos a vivir para el Señor cada día. Entonces, por medio de la fe, uno llega a ser hijo de Dios. ¿Y qué más dice Pablo? En el versículo 27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Está hablando que por la fe se llega a tener la vida de Cristo. Es interesante esto, mis hermanos. El creyente en Jesús recibe muchos beneficios. Uno, llega a ser aprobado, declarado justo por Dios. Llega a ser aceptado como hijo. Recibe una naturaleza divina. La vida de Cristo viene a su propia vida. Y no solamente esto, dice Juan, que nosotros vendremos y haremos morada en él. Dios viene a morar a nuestro corazón. Ya no al templo de Jerusalén, sino Dios viene a morar a nuestro corazón. Qué privilegio, qué maravilla es eso, saber que por medio de Jesús ahora soy hijo, que por medio de Jesús ahora tengo la vida de Cristo en mí. Por eso cuando Pablo usa el término bautizados y sumergidos, bautizados y revestidos, está hablando que como que nos hemos sido absorbidos por Cristo.
Y no solamente absorbidos, sino también que hemos sido llenados por Cristo, cubiertos completamente por Cristo. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a los Colosenses, dice, vosotros estáis completos en Él, nada nos falta, nada. ¿Y por qué seguir buscando por medio de la religión, las buenas obras, querer salvarse? Todo está en Cristo, mis queridos hermanos. El cristiano no está disfrazado de Cristo, sino que en Cristo está lleno de Él. Está viviendo en Cristo, lleno de la vida de Cristo. Y eso podemos demostrarle a nuestros amigos y familiares que ahora ya no somos el mismo de antes, porque somos nuevas personas, limpiados y lavados por Jesús y aceptados como sus hijos. Y en tercer lugar, mis hermanos, por medio de la fe se llega a ser parte de la familia de Dios, dice Pablo. Ahí en el versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Los creyentes deben aceptarse los unos a los otros, deben identificarse los unos con los otros. Por eso es que nosotros en la iglesia cristiana nos llamamos hermanos, porque todos formamos parte de la familia de Dios. Ahora hay otros grupos de autoridades judiciales que se llamaban hermanitos, pero los masones se llaman hermanos. Pero es muy diferente de llamarse hermanos porque todos creemos en Cristo Jesús. Así es, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Todo empezó en Dios y todo termina en Dios. Todo empezó con una promesa a Abraham y ahora todos somos contados como justos por creer en Dios como ha creído Abraham. Por eso en el versículo 29 dice así, y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Abraham, mis queridos hermanos, Abraham escuchó la promesa de Dios. Le prometieron una tierra, le prometieron una descendencia. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Abraham no vivió esperando quedarse en Canaán para siempre, sino que dice que andaba en tiendas. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba esa ciudad celestial, y esa ciudad celestial nos ofrece Cristo. A esa ciudad celestial va a llevarnos Cristo. Por eso es que Pablo está emocionado y ahí persistente en que todos los creyentes entiendan que por medio de la promesa de Abraham vino la salvación. Por medio de Jesús llegó la salvación a cada uno de nosotros. La bendición espiritual que obtiene el creyente es abundante, mucho más de lo que nuestra mente pueda entender. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No en la tierra, sino nos lleva hasta el cielo. Eso es, mis hermanos, la promesa es algo que Dios le dio a Abraham, y por medio de la promesa viene la bendición. La ley ha sido dada por medio de Dios, ha sido dado por Dios por medio de Moisés hacia el pueblo hebreo, para que puedan comportarse, puedan controlarse. Pero la salvación llega por medio de la promesa, por medio de la fe que tenemos en el Señor Jesús. Para concluir, quiero decirles a cada uno de ustedes: creamos en la palabra de Dios como la creyó Abraham, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creamos en la salvación que viene por Jesús, así como la creó o creía Pablo. Sí, mis hermanos. Pero también creamos en la fe de todas las personas que deciden creer en Jesús. Aunque todavía se estén equivocando, han decidido creer. Por eso es que Pablo termina esta carta en el capítulo 6, versículo 1 y 2 diciendo: hermanos,
Aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Somos una familia, somos uno en Cristo, tenemos un solo Señor, un solo Padre, y por tanto estamos para apoyarnos y vivir cada día creyendo en el Señor Jesús. Hermanos, no nos aferremos a esta tierra. Hay algo mucho más grande en el cielo para cada uno de nosotros. Y eso nos ofrece Cristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Damos gracias a Dios por la palabra recibida en esta mañana. Otra manera en que nosotros podemos adorar a Dios es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Queremos entregárselos de todo nuestro corazón y con el corazón alegre. Si tú sientes en tu corazón hacerlo, entonces puedes hacerlo a través de las cuentas que figuran en el Facebook, YouTube o el WhatsApp de la iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, queremos en esta mañana entregarte como una ofrenda de adoración grata a ti, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como una señal de gratitud por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú provees, Señor. Bendícelas, dale sabiduría a las personas que están responsables de administrarlas y que puedan ser utilizadas para la extensión de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, vamos a tener los anuncios de la iglesia. Y quiero recordarles que esta semana todas las zonas nos estamos reuniendo en células. La zona de varones, la zona de mujeres, la zona de preadolescentes, la zona de adolescentes, la zona de jóvenes, y los domingos nos encontramos aquí en nuestro culto virtual. Y una buena noticia es que como iglesia ya tenemos nuestro canal de YouTube. Entonces te animo a que puedas compartir el mensaje que has escuchado en esta mañana y puedas darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, y todavía no hemos terminado nuestro servicio en esta mañana. Vamos a escuchar una alabanza y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.